Y bueno amigos, en este día les quiero hacer una invitación muy pero muy especial. Vamos a hablar de la confesión de los pecados. Realmente si se encuentra en la Biblia o no se encuentra en la Biblia. Yo quiero hacerle una invitación especialmente a los hermanos católicos para que reafirmemos la fe. Yo quiero mostrarles unos capítulos y versículos porque yo sé que ustedes andan muy confundidos. Porque las otras iglesias andan diciendo que eso no es cristiano, que eso no es de Dios. Pero yo quiero mostrarles a ustedes cómo se aparece en la parte bíblica y hacerle una invitación a todos los hermanos de las otras iglesias que revisen si es que tienen razones para hacer críticas al respecto o no. Tengamos en cuenta que el enemigo en este momento nos quiere confundir o a muchos tiene la mente enceguecida, están nublados. Imagínense, y ustedes lo saben, que hay iglesias que dicen que todavía están esperando al Mesías, que están esperando a Cristo, que a Cristo todavía no lo tienen como el Salvador. Y son personas que ustedes van a ver y tienen sus teorías y se mantienen firmes al respecto. Sabemos que están muy confundidos. Hay muchas iglesias que tienen 5, 10 años, 15 años, 20 años de existencia y dicen que son las iglesias que tienen la salvación. Entonces, miremos si una iglesia de 5, 10 o 50 años o de 100 años es la iglesia que tiene la salvación y miremos si hasta hace 50 años se creó una iglesia, antes de esos 50 años no existió la salvación de las almas. ¿Ya? Entonces Cristo, ¿qué vino a hacer? Todas las enseñanzas que nos dejó, todas esas personas que han pasado por 2000 años, que no han tenido la oportunidad de la salvación. Entonces pensemos, miremos que en nuestra salvación el enemigo está buscando la forma de confundirnos. Yo lo único que quiero es invitarlos a que miren si los versículos, los capítulos que les estoy mostrando a ustedes son verdaderos o falsos. Parece, porque ya nos sentimos los doctores de la ley. No, yo quiero hacerles una invitación. Si ustedes realmente pueden aclararme a mí las cosas, pues yo gustoso, porque yo también yo quiero seguir el camino de Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero no ofender a mi Padre de ninguna forma. Es lo que yo he encontrado, lo he hecho con humildad, quiero exponer ante ustedes. Reafirmemos las cosas. Si ustedes dicen que algo de lo que yo estoy diciendo no está escrito en las escrituras, yo los invito a que me aclaren. Yo estoy interesado en seguir el camino de Cristo como ustedes también. Y bueno, vamos a hablar de los versículos en donde Jesús habla de cómo sí nosotros podemos hacer nuestras confesiones ante un hombre pecador. En este versículo Jesús nos habla de que debemos aceptar que somos pecadores. En Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 al 10 dice: y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que aceptemos las cosas de Dios, nos acostumbramos a vivir en el pecado, rodearnos del pecado y aceptar muchas cosas del mundo. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre que Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, para el perdón de los pecados necesitamos dos pasos principalmente. El primero es reconocer que somos pecadores. El segundo es confesar ante Dios nuestros pecados. En Salmo capítulo 32 versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este es uno de los versículos que más utilizan los evangélicos para atacar a la iglesia cristiana, a la iglesia católica. Está diciendo que nos confesemos, sí, no, él no está diciendo que nos confesemos ante él, pero en ningún momento nos está diciendo que no debe confesarse ante un hombre. En Jeremías 17:5 nos dice: así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Este es otro de los versículos que también utilizan los evangélicos para atacar a la iglesia católica, diciendo que como un hombre que es pecador
¿Cómo le vamos a confesar nuestros pecados a otro hombre pecador? Que eso no tiene razón. Y este versículo se compone principalmente de 3 partes, y nos vamos a dar cuenta. Nosotros podemos confiar, poner nuestra confianza en nuestra mamá, en nuestro papá, en nuestra esposa, en un abogado, en muchas otras personas, pero no quiere decir que por eso tengamos que ser malditos, como está diciendo la Biblia. Dice, primero, hay que cumplir 3 requisitos. El primero dice, maldito el varón que confía en el hombre. 1. 2. Pone carne en su brazo. Quiere decir que pone su confianza en el otro, en otra persona, y su corazón se aparta de Jehová. O sea, no es que digamos que maldito el hombre y todo el que confía en un hombre, entonces va a ser maldito. No es así. Debe cumplir los 3 requisitos, ¿no? En Levítico capítulo 5, versículos 5 a 6, y será que cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación presentará a Jehová por su pecado que ha cometido una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote hará expiación por él de su pecado. Entonces ya desde el Antiguo Testamento ya se está hablando de los sacerdotes en cuanto a la expiación, en cuanto a el vigilar los pecados de las personas, ¿no? La expiación de los pecados por parte de los sacerdotes fue una orden de Dios desde el Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 21 versículo 8 dice, al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti porque yo soy santo. Yo Yahvé que le santifico. O sea, quiere decir que Dios toma la decisión de santificar al sacerdote a pesar de que el sacerdote es un hombre pecador. Dios lo santifica porque lo quiere así. Debo yo tratar al sacerdote como si fuera un santo, porque Dios me lo está pidiendo. Dios me está solicitando eso. Dios nos está pidiendo que miremos a los sacerdotes realmente como miembros de la iglesia, ya que es el ministro de la iglesia que Dios ha puesto en la tierra. En Lucas 17, versículo 11-14, dice, y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasó por medio de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea le vinieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpiados. Entonces, tengamos en cuenta que la lepra era un signo de pecado, ¿no? Ellos buscaban que Jesús lo limpiara directamente, como nosotros también de pronto hubiéramos pensado, muchas personas. Pero Él los envió a unos hombres pecadores como son los sacerdotes y les dijo, ve y se presentan ante ellos donde fueron limpiados. Debemos obedecer los mandatos de Jesús. Si Dios, por medio de Jesucristo, dice que debemos respetar a los sacerdotes a pesar de que son hombres pecadores, debemos cumplir con este mandato. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiación para nuestros pecados, y no solamente para los nuestros, sino también para los de todo el mundo. Este es uno de los versículos que utiliza también los evangélicos para atacar a la Iglesia Católica, y sí, efectivamente, aquí dice que Dios nos perdona por medio de nuestro abogado, que es Jesucristo. Claro, ¿quién más sino Él? Cristo derramó su sangre en la cruz en el Calvario para el perdón de nuestros pecados. Pero no está diciendo que sea prohibido el perdón de los pecados por medio de sus ministros de la iglesia en la tierra, que son los sacerdotes. En Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20 dice, y vamos a hablar del ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a los apóstoles. Entonces dice que dio a los apóstoles el ministerio de la reconciliación, de manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados,
y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. A los apóstoles les recomendó el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. ¿La reconciliación qué es? Pues el perdón de los pecados. Efectivamente, Jesús le dejó el ministerio de reconciliación a los apóstoles, ¿no? Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles? Son los ministros de la iglesia de Cristo en la tierra, hombres pecadores como usted y yo, pero han sido escogidos por Dios. ¿Sí? Entonces esos son los apóstoles. Ya estamos viendo que hay hombres que Dios le está poniendo que trabajen en la parte del perdón, ¿no? En Mateo 9, capítulo 9, versículo 1 al 8 dice: y entrando él en una barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y aquí le trajeron a un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí ciertos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Cuál fue la potestad que le dio a los hombres? El perdón de los pecados. ¿Quiénes son los escribas? Los que pusieron en duda la palabra de Dios. Los escribas eran en la época del Antiguo Testamento los grandes estudiosos, los conocedores de la palabra de Dios. Eran las personas que más sabían de la palabra de Dios. Yo aquí les coloco eso para comparar lo que está pasando en este momento. Hay personas que sienten, que conocen la palabra de Dios y ya saben tanto, que sienten, que muestran como si supieran más que Dios. ¿Cómo van a poner en duda algo que ya está escrito en la palabra y está claro? Es algo que no necesitamos mirar profundamente porque es muy claro, las palabras son claras y vamos a mirarlo, vamos a revisar. En Juan, capítulo 20, del versículo 21 al 23, dice: y estos versículos son muy importantes porque Jesús le está hablando a los apóstoles. Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitiereis los pecados les serán remitidos. A quienes se los retuviereis les serán retenidos. Ahí le está hablando directamente a los apóstoles y le está dando la orden para el perdón de los pecados. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos. Al que le quiten los pecados les serán perdonados, y a los que no les serán perdonados. Le está diciendo a hombres. Entonces Jesús le dio autoridad a los apóstoles, hombres pecadores, que Jesús escogió para que perdonaran los pecados. Entonces no debemos estar diciendo que cómo un hombre pecador puede estar perdonando los pecados. Está escrito en nuestra palabra. Nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que ser humildes, y si Jesús lo está escribiendo y le está diciendo a los apóstoles, nosotros tenemos que aceptar esto. Hebreos capítulo 5 del versículo 1 al 4 nos dice: esto es muy importante y pongámosle mucha atención. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente también ofrendas y sacrificios por los pecados, y que pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaqueza, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por el pueblo como también por sí mismo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón.
Los sacerdotes son los ministros de la Iglesia de Cristo en la tierra, que son los mediadores ante Cristo para el perdón de los pecados. Son seres humanos, pecadores como nosotros, pero escogidos por Dios para dirigir su iglesia, débiles como nosotros. Es nuestro deber orar por todos los representantes de la iglesia para que se mantengan en rectitud. Debemos respetar al sacerdote porque es un embajador de Cristo a pesar de que es un pecador. Al igual que nosotros, está luchando para ser santo. Es un hombre tomado entre los hombres, pero escogido por Dios. Muchos pastores evangélicos se nombran por su propia cuenta y crean iglesias diciendo que son las verdaderas iglesias de Cristo. La Iglesia Católica es la única iglesia apostólica creada por Cristo hace 2000 años, que tiene un apóstol que es representado por el Papa en Roma y sus diferentes supervisores en el mundo como son los obispos, los cardenales y los sacerdotes desde hace 2000 años, cuando Cristo escogió a Pedro como base de la Iglesia Universal de Cristo, de la Iglesia Católica. Entonces no creamos que una iglesia creada por hombres hace 10, 20, 50, 100, 500 años, que según ellos es la única, es la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, antes de estas iglesias no había salvación. O sea, antes de 500 años, 10 años, 20 años que cuando aparecieron ellos no había salvación. Teníamos que esperar a que el pastor evangélico creara a su iglesia para que hubiera salvación. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos la salvación y constituyó su única, porque Cristo no tiene sino única iglesia hace 2000 años. El resto de esas iglesias y nombres que aparecen no son iglesias de Cristo, son iglesias creadas por el ser humano, por hombres. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz para darnos la salvación y constituyó su única iglesia hace 2000 años, porque iglesia de Cristo solamente hay una, ustedes en ninguna parte de la Biblia van a escuchar las iglesias de Cristo, solamente Cristo creó una iglesia. Nosotros debemos ser rectos ante Dios. No nos dejemos confundir. El plan del enemigo es arrebatarnos de la salvación. Y así como Cristo es real, el enemigo también es real. Y está en este mundo para separarnos de Cristo con mentiras y engaños. Entonces, amigos, realmente seamos conscientes. ¿Cómo vamos a poner en duda las cosas que Dios tiene escritas en la palabra? Ustedes lo están viendo, lo están escuchando. Yo necesito que ustedes revisen cada capítulo y cada versículo porque realmente Dios se está manifestando. Ustedes lo van a ver, es textual. No tienen que imaginarse en cosas, se lo acabo de leer. El que ponga en duda esto es porque quiere. Porque el enemigo nos tiene los ojos tapados. Sí, se han creado nuevas iglesias y están sacándonos de la iglesia de Cristo, la única y verdadera que tiene 2000 años. Y está cimentada en el apóstol Pedro como lo hizo Jesús en su creación. Entonces, amigos, de verdad, yo les digo con todo amor, revisemos las cosas, miremoslos. Así como los fariseos que cavan y ponían en tela de juicio las mismas acciones de Jesús. No nos volvamos así. Tenemos que ser humildes y respetuosos. Si Dios nos pide, respetemos a los sacerdotes, debemos respetarlos y debemos cumplir las cosas que nos ha puesto en medio de ellos, ¿no?